La violencia ha estado presente en la historia de la humanidad y muchas veces surge de la ignorancia. Sócrates es uno de los filósofos más importantes de la antigua Grecia. Sostenía que el ser humano actúa mal no por maldad, sino por falta de conocimiento. Según su pensamiento, quien conoce el bien no puede actuar de manera violenta, ya que comprende las consecuencias de sus actos. Desde esta perspectiva, la violencia no es resultado de la naturaleza humana, sino de la ausencia de educación y reflexión. Por ello, analizar la violencia desde la ignorancia, como lo plantea Sócrates, nos permite reflexionar sobre la importancia del diálogo, el conocimiento y la educación como herramientas fundamentales para construir una sociedad más justa y pacífica. ¿Por qué Sócrates afirma que nadie hace mal voluntariamente? Sócrates afirma que nadie hace el mal voluntariamente, porque sostiene que todos los seres humanos buscan el bien y la felicidad. Cuando una persona actúa mal, no lo hace con la intención consciente de ser mala, sino porque actúa desde la ignorancia y cree equivocadamente que esa acción le trae un beneficio. Para Sócrates, el conocimiento y la virtud están estrechamente relacionadas. Quien conoce verdaderamente qué es el bien no puede elegir el mal, ya que entendería que éste daña el alma y conduce a la infelicidad. Por ello, el mal no surge de la maldad intencional, sino de la falta de conocimiento sobre lo que es realmente bueno. Según Sócrates, nadie hace el mal voluntariamente, porque sostiene que el mal es el resultado de la ignorancia. Para Sócrates, todas las personas buscan el bien y la felicidad. Cuando alguien actúa mal, no lo hace con la intención consciente de hacer daño, sino porque cree erróneamente que su acción es buena o conveniente. Si esa persona conociera verdaderamente el bien, actuaría correctamente. Por eso, Sócrates va en contra de la idea que las personas eligen el mal a propósito. Afirma que el conocimiento conduce a la virtud y la ignorancia produce acciones injustas o malas. ¿Qué relación hay entre conocimiento y moralidad? La relación entre conocimiento y moralidad, especialmente desde la perspectiva socrática, es que el conocimiento es la base de la conducta moral. Para Sócrates, saber qué es bien conduce necesariamente a actuar bien, mientras que el mal comportamiento surge de la ignorancia. En este sentido, la moralidad no depende solo de la voluntad, sino del entendimiento de una persona que actúa moralmente cuando comprende que es justo, bueno y correcto, y actúa inmoralmente cuando desconoce esas verdades o tiene ideas equivocadas sobre ellas. Así, el conocimiento guía las decisiones humanas y permite vivir de manera virtuosa. Sócrates se opone a la idea de que una persona pueda saber qué es lo correcto y aún así actuar mal. Para él, la moral depende del conocimiento, no solo de la voluntad. Cuando alguien actúa de manera inmoral es porque no posee un conocimiento verdadero del bien, sino una opinión equivocada. Así, Sócrates afirma que el conocimiento produce virtud, la ignorancia conduce a la inmoralidad y no existe la maldad consciente o deliberada. ¿La ignorancia genera miedo, prejuicio o violencia? Desde la perspectiva de Sócrates, la ignorancia es el origen de muchos males humanos. Cuando una persona no conoce la verdad, actúa guiada por falsas creencias, lo que puede llevar al miedo y al rechazo de lo diferente. Para Sócrates, reconocer la propia ignorancia es el primer paso hacia la sabiduría. La ignorancia genera miedo, prejuicio o violencia. La ignorancia también alimenta el miedo a lo desconocido, generando intolerancia y discriminación hacia aquellos que son diferentes. La ignorancia crea un terreno fértil para el surgimiento de emociones y comportamientos destructivos, mientras que el conocimiento y la educación se consideran herramientas esenciales para fomentar la tolerancia y la paz. ¿Qué papel tiene la educación en la prevención de la violencia? Sócrates sostiene que la violencia surge de la ignorancia. Si las personas reciben educación y conocimiento sobre el bien, actuarán correctamente. Por lo tanto, la educación es la herramienta principal para prevenir la violencia. ¿Qué papel tiene la educación en la prevención de la violencia? Crea conciencia, enseña habilidades socioemocionales como la empatía y el autocontrol, transformando así a la escuela en un espacio protector y a la sociedad en un entorno más pacífico y equitativo, combatiendo desde sus raíces la violencia de género y la delincuencia. ¿La violencia disminuye cuando aumenta la reflexión ética? Sí, para Sócrates, cuando las personas reflexionan sobre lo que es justo y bueno, actúan con mayor conciencia moral. La violencia surge cuando se actúa sin pensar o sin comprender el bien. Por eso, el aumentar la reflexión ética
disminuyen las acciones violentas. Sí, porque la reflexión ética ayuda a las personas a analizar sus acciones, comprender sus consecuencias y reconocer el otro como un ser valioso. ¿Cómo distinguir ignorancia moral de ignorancia intelectual? Sócrates distingue la ignorancia intelectual, es decir, no saber datos o información, de la ignorancia moral, que se refiere a no saber qué es el bien. La violencia proviene principalmente de la ignorancia moral, porque quien conoce verdaderamente el bien no elegiría hacer el mal. Se distingue porque la ignorancia intelectual es la falta de conocimientos o información, mientras que la ignorancia moral implica no reflexionar sobre lo que es correcto o incorrecto. ¿Puede haber violencia cuando existe verdadera sabiduría? Sí puede haber violencia, incluso cuando existe sabiduría. Hay personas que tienen conocimiento y saben distinguir entre el bien y el mal, pero aún así deciden actuar con violencia por interés personal, enojo o poder. La sabiduría no siempre garantiza buenas acciones, porque también influye las emociones y las decisiones personales. Por eso conocer lo correcto no siempre significa hacerlo. Desde una perspectiva filosófica, especialmente la socrática, no puede haber violencia cuando existe verdaderamente sabiduría. Esto se debe a que la verdadera sabiduría implica conocer el bien, la justicia y el valor de la vida humana. Quien posee ese conocimiento comprende que la violencia causa daño, no solo a los demás, sino también a uno mismo, pues corrompe el alma y rompe la armonía social. Por ello, la violencia surge de la ignorancia, del miedo o de una falsa creencia que dañar es necesario o beneficioso. ¿Qué ejemplos actuales muestran violencia por desconocimiento? Aunque mucha violencia se relaciona con el desconocimiento, no toda violencia ocurre por ignorancia. Un ejemplo actual es cuando personas informadas deciden dañar a otras de manera consciente, como en casos de corrupción, abuso de poder o violencia organizada. En estos casos no falta conocimiento, sino valores y responsabilidad moral. Esto demuestra que la violencia siempre se debe solo al desconocimiento. En la actualidad existen muchos ejemplos de violencia que surgen por desconocimiento, como el bullying y el ciberacoso, donde las personas se agreden sin comprender el daño emocional que causan. La discriminación hacia ciertos grupos sociales que nace de prejuicios y estereotipos creados por la falta de información. La violencia doméstica que muchas veces se origina en la ausencia de educación emocional y de formas sanas para resolver los conflictos. O las peleas entre aficionados deportivos provocadas por no entender el valor del respeto y la convivencia. Los enfrentamientos violentos en protestas que pueden darse por la falta de diálogo, información o comprensión de otras vías. ¿Qué significa educar? Educar en virtud significa formar el carácter y el alma de la persona para que reconozca y practique el bien. Para Sócrates, no se trata solo de obedecer normas, sino de comprender racionalmente por qué algo es justo y actuar conforme a ello. Significa formar a las personas en valores como el respeto, la justicia, la responsabilidad y la empatía. ¿Es posible erradicar la violencia mediante educación ética? Desde la visión socrática, sí, Sócrates creía que la educación ética auténtica puede reducir e incluso eliminar la violencia, ya que al conocer el bien, las personas actuarían de manera justa y no violenta. Sí es posible en gran medida porque la educación ética promueve el diálogo, la comprensión del otro y la resolución de conflictos. Para Sócrates, la violencia no nace de una maldad consciente, sino de la ignorancia del bien. Nadie actúa injustamente a sabiendas. Cuando una persona recurre a la violencia es porque desconoce qué es realmente lo justo y lo bueno, y confunde el poder o la fuerza con la virtud. Si el ser humano comprendiera mediante la razón y el conocimiento que conduce al bien y a la verdadera felicidad, no elegiría dañar a otros. Por ello, la educación y el diálogo son el único camino para erradicar la violencia, pues solo quien conoce el bien puede actuar con justicia.